Hola chicas, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien el día de hoy. Por motivos de salud es que yo el día de hoy no les puedo dar su clase en vivo, pero eso no significa que no les voy a dar hoy clases, sino por eso estoy haciendo este video. Obviamente no voy a poder interactuar con ustedes como lo hemos hecho en las clases pasadas, pero si tienen alguna duda sobre este tema, yo espero que me puedan contactar por correo electrónico o incluso también pueden comentar en la plataforma de Classroom si hay alguna duda eh, con respecto al tema. También si tienen sugerencias o para algún problema con las actividades, ya saben, por favor, puedes comunicar ahí al correo electrónico o ahí en la plataforma de Classroom. Y bueno, tal vez este video, antes, así que también les quiero comentar, tal vez este video no llegue a durar la hora completa, pero lo que yo les pido, y por esta única ocasión, igual pueda llegar a durar solo media hora, y yo quiero y espero que en la siguiente media hora que tienen de esta clase, hagan la actividad que les voy a dejar. Obviamente va a ser algo breve, va a ser de una de las lecturas que vamos a ver el día de hoy. Ustedes van a hacer un cuestionario. También se las voy a dejar junto con el link de este video. Y bueno, vamos a empezar hablando de la literatura maya. Y como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones de la literatura prehispánica, esa es una de las que utiliza los jeroglíficos. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de sus características, un poco de su historia. Y también algo que les quiero comentar es que presten mucha atención al tema del día de hoy porque la literatura maya viene relacionada con el libro que ustedes están leyendo, con el del Popol Vuh. De hecho, este pertenece a la literatura maya de Guatemala. Entonces, también vamos a hablar un poquito de él, de esas literaturas. Y bueno, vamos a empezar. Empecemos con su historia, que es la literatura maya, contaba ya con una larga tradición cuando la literatura en otros idiomas apenas estaba dando sus primeros pasos. A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, muchos de los textos antiguos mayas fueron quemados. Los españoles consideraban que toda esta producción artística era demoníaca. No obstante, los autores mayas continuaron escribiendo. En un principio usaron sus propias técnicas de escritura, pictórica y fonética, y luego el alfabeto romano. De esta manera se pudieron preservar canciones, juegos y discursos y rezos para las generaciones futuras. Estas manifestaciones artísticas tienen un alto valor histórico patrimonial. La herencia cultural recibida de los mayas incluye inscripciones en jarrones y vasijas para beber y escritos en las paredes de ruinas mayas. Los textos son diversos, poesías donde se entrelazan historias del cielo y la tierra, acertijos para probar la dignidad de los políticos, conjuros para tratar enfermedades e historias de la creación. Además, se encuentran relatos de la invasión española desde la perspectiva de los mayas y mucho más. Las tradiciones hechas a esta importante producción artística han develado una vibrante civilización antigua. Todavía hay mucha materia pendiente por resolver en relación a la literatura maya, debido a su complejo sistema de escritura. Esta aún no ha sido descifrada completamente. Y como ya lo hemos comentado mucho de esta literatura prehispánica en general, pues mucha de esta ha desaparecido o no se ha podido traducir. Ya lo hemos platicado diversas ocasiones, pero eso no significa que también no haya restos de ella. Origen e historia. Se cree que los primeros asentamientos mayas se establecieron alrededor de 1800 a.C. Esto habría ocurrido en la región de
Soconusco en la costa del Pacífico en el Preclásico temprano. No obstante, los investigadores mantienen que fue en el periodo clásico 250 a 900 después de Cristo, cuando muchas de las características culturales mayas alcanzaron su apogeo. Este desarrollo continuó durante todo el periodo posclásico hasta la llegada de los españoles en la década de 1520. Los inicios de esta literatura. En sus inicios, la literatura maya era el medio para contar la cotidianidad y la relación entre los indígenas y sus dioses. También les solicitaron que les dejaran conservar sus territorios con el compromiso de someterse al dominio de la corte española. Por ello, los escritos de la época cuentan la genealogía de los gobernantes mayas y su descendencia directa de los dioses. Era una manera de impresionar al rey de España para que los concediera lo que estaban solicitando. Estos empezaron también a usar el alfabeto latino. Más tarde, la literatura maya presenta otro cambio de su temática, esta vez motivada por la destrucción de libros sagrados. Entonces, algunos nobles mayas, educados por los frailes españoles, comienzan a escribir en su propia lengua utilizando el alfabeto latino. Intentaban así preservar de la desaparición de sus tradiciones, historia y creencias religiosas. Esos nuevos libros comenzaron a ser leídos con mayor atención en la corte española. Con ello, la literatura maya también adquirió dimensión política, además de la cultural y religiosa que ya tenían. Características de la literatura maya. De hecho, se le podría llamar lenguas mayenses. Lo que se conoce como literatura maya no es una producción hecha en un lenguaje único. En el territorio maya se hablan 27 diferentes lenguas mayenses. Muchas variaciones idiomáticas mayas diferentes continúan siendo habladas como idiomas primarios en la actualidad. Incluso el rabinal Achi, una obra escrita en la lengua quechí, fue declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el 2005. Ellos empiezan el uso de los jeroglíficos, como ya lo hemos platicado. La civilización maya fue la única cultura mesoamericana conocida por tener un lenguaje escrito nativo y completamente desarrollado de las Américas. Este hecho fue de gran ayuda en el desarrollo de la literatura. El sistema de escritura maya es a menudo llamado jeroglíficos por su vago parecido a la escritura egipcia. Sin embargo, es una concepción errada, ya que se trataba de una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas. Uso de nombres en los trabajos. Muchos documentos mayas han demostrado que la civilización eran una de las pocas cuyas artistas atribuían sus nombres a sus trabajos. Estos trabajos eran impresos por sus autores en inscripciones grabadas en piedra y madera. Ya creo que lo comentamos en las primeras clases, que si algunos de ustedes ha visitado alguna de las arquitecturas que aún hay en nuestro país, se han dado cuenta que tanto en pirámides como en los museos que se presentan ahí, hay piezas, o incluso en el Museo de Antropología, que está aquí en Chapultepec, también hay piezas que aún o incluso vasijas, como lo comentan, que contienen todo ese tipo de tipografía. Todo el tipo de tipografía que usaban los prehispánicos en aquel entonces. Y la mayoría pues eran tanto en las pirámides eran las piedras, en las vasijas pues también era lo que es barro, si no mal recuerdo, y madera, pero madera no me crean, de verdad, ahí sí no, no sé bien qué era lo que más grababan. Ok.
Estos nombres adornaban obras arquitectónicas, bloques rectangulares de yeso y pintura como elementos decorativos, y libros hechos con corteza de madera. Poco de esta producción artística sobrevivió al paso del tiempo y a la acción destructora de los conquistadores. Vamos a empezar a ver un poquito a autores y las obras de la literatura maya. Y una de las principales que ustedes están leyendo, o yo espero que ya estén leyendo y que incluso ya casi, no sé, bueno, yo me quiero imaginar que iban como por la mitad, un poquito más, pero bueno. La producción literaria es extensa. Muchas de estas obras son consideradas piezas maestras. Por ejemplo, una de ellas es el Popol Vuh. Dice, es que este es un ejemplo más importante de la literatura maya precolombina que sobrevivió a la conquista española. Su importancia se puede ver en las numerosas versiones del texto que se han publicado. En los últimos 300 años, el Popol Vuh ha sido traducido aproximadamente 30 veces en 7 idiomas. Lamentablemente, la mayoría de esas traducciones no se basaron en el texto original de Quiché Maya, sino en varias versiones en español derivadas de él. En este sentido, la primera versión escrita de este libro sagrado de los indios Quiché Maya data de 1558. Fue redactada por un nativo que aprendió a escribir la lengua maya usando caracteres latinos. Este manuscrito fue descubierto más tarde en 1701 por el padre Francisco Jiménez en Chichicastenango. Esto se ubica en Guatemala. Luego lo tradujo al español. Sí, en sí, el Popol Vuh describe la creación del universo maya. Cuenta la historia de unos gemelos sobrenaturales heroicos que luchan contra los señores del inframundo. Relata la creación del hombre del maíz y el destino de sus descendientes que poblaron el mundo. Finalmente, enumera la línea de los reyes de Quiché hasta la llegada de los conquistadores españoles. Otro de los libros más importantes de esta literatura son los libros de Chilam Balam. Desde las principales fuentes de obras sobrevivientes de los autores indígenas de Yucatán colonial son los libros bautizados con el nombre de Chilam Balam o Portavoz del Jaguar. Este fue un profeta maya que vivió en el periodo inmediatamente anterior y posterior a la invasión española. Cada uno de los 9 libros está escrito en papel de fabricación europea. Estos llevan el nombre de la ciudad donde fue adquirido por un coleccionista o donde aún reside el original. Los libros que han recibido la mayor atención son los de Mani, Chumayel, Tizimín y Caguá. Sus temáticas se centran en hechos mitológicos, proféticos e históricos. Incluso hay otro libro que tiene que ver con el Popol Vuh, solo que este se llama el libro del Consejo del Popol Vuh. Este libro describe la matanza de indígenas ordenada por los españoles Pedro de Alvarado. Es uno de los textos más conocidos de la literatura maya. El texto se divide en 3 partes: la creación del mundo y el intento de crear a los hombres, la guerra de los verdaderos dioses en contra de los falsos, y las peregrinaciones y genealogías del pueblo quiché. Rabinal-Achí es una obra de teatro. Creo que la vamos a ver ya, si no mal recuerdo, la siguiente clase. Pero bueno, Rabinal-Achí es una obra de teatro que narra la lucha entre 2 guerreros, Rabinal-Achí y Quiché-Achí. Es reconocida por la riqueza discursiva de sus diálogos. En ella se plasma la relación y concepción que tenía esta civilización
en relación al mundo circundante, tanto el terrenal como el de los dioses. Y bueno, eso es un poquito como en global de la literatura maya. Como les digo, ahorita llevo más o menos como 15 minutos. Pero bueno, vamos a leer, les voy a leer otro poquito de lo que es la literatura maya, incluyendo la que es la de Yucatán y la que está de Guatemala. Dice, en el extremo, un poquito para entrar un poco más en contexto de dónde están ubicadas esta literatura. Dice, en el extremo sur del país, en las tierras bajas de la península de Yucatán, las tierras altas de Chiapas y Centroamérica, habitaron los mayas. Estos se erigieron impresionantes centros urbanos, muchos de ellos en selvas tropicales, y realizaron contribuciones fundamentales a las artes, la ciencia y la literatura. Cada una de esas manifestaciones resume su concepción del mundo, una forma de vida en la que se sintetiza el encuentro de lo terrenal y lo divino. Por ejemplo, es uno de los pocos pueblos prehispánicos con crónicas históricas en forma de textos esculpidos en altares, estelas, dinteles y obras de arte de gran belleza. Yo espero que, bueno, si quieren conocer un poquito más de qué tipo de arte, igual lo pueden buscar para que lo conozcan, sobre todo lo que son las pinturas, que también no les voy a decir, son muy bonitas y tienen como ese estilo de como un estilo como los egipcios. Yo también espero que en algún momento hayan conocido o hayan visto alguna pintura o una imagen de los jeroglíficos que utilizaban los egipcios, así como están esas también. Hay unas que son de los mayas, para que se den una idea de cuáles eran los que ellos utilizaban. Ay. Ajá. La cerámica pintada maya nos da una muestra más de lo anterior. Los artistas que la manufacturaban gozaban de una autoridad social inusitada, porque su arte perfecto y supremo los asemejaba a los dioses de la creación. Miguel León Portilla, especialista de reconocido prestigio en el tema prehispánico, comenta que el mundo cultural maya en muchos aspectos era muy semejante al náhuatl del altiplano central. Él explica que ambas culturas eran herederas de otros pueblos más antiguos, probablemente de los olmecas, que es la primera civilización aquí en México. Hubo además desde los tiempos teotihuacanos y sobre todo en la época tolteca numerosos contactos debido a las migraciones de gentes de la lengua náhuatl hacia el sur. Es en el campo de las crónicas, la astrología y la historia donde se conserva la mayor parte de los textos mayenses que sobrevivieron a la quema y destrucción de la conquista. Al igual que las nahuas, las creaciones literarias mayas dejaron de entrever una fina sensibilidad y lo elevado de su pensamiento. El lenguaje metamfórico que emplean es un reflejo de la exuberancia del medio en que vivieron. Ceibas de colores, faisanes y pavos de cresta amarilla, frutos y semillas multicolores. Sus códices eran considerados objetos sagrados tanto por su contenido como por su uso. Sabemos que antes de leerse en las cerámicas religiosas eran sometidos a un ritual purificatorio y de renovación. Ya lo hemos platicado y más de una vez. Hay veces la literatura prehispánica en general habla sobre algo religioso, algo sobre la naturaleza. Aquí nos estamos dando cuenta que la literatura maya, así como también lo vimos y se los dejé en el ejercicio pasado sobre las metáforas, nada más que aquí las utilizan como algo más extravagante.
vamos a hablar un poquito sobre la literatura maya de Yucatán. Y pues obviamente en esta entra los libros del Chilam Balam, que ya habíamos hablado ahorita un poquito. Dice, son los libros más importantes del lenguaje literario maya. Los chilames o chilambón eran los sacerdotes mayas de la más alta jerarquía que leían, que leían o interpretaban los códices. Balam era el nombre del más famoso de los sacerdotes o chilames y significa jaguar o brujo. Aunque muestran la tradición y antigua sabiduría de los mayas, en ocasiones son evidencias las ideas cristianas y bíblicas, pues fueron traducidos por los frailes adaptando las estructuras lingüísticas del maya a la lengua latina. Bueno, ya lo comentamos, se los conté hace ratito, más o menos de qué trata este libro o estos manuscritos. Y vamos a entrar al que más importa, al que ustedes, como ya les he repetido, al que están leyendo y al que van a hacer su trabajo, que es la literatura maya de Guatemala, y vamos a hablar del Popol Vuh. Las obras más destacadas en lengua quiché son el Popol Vuh y el Rabinal Achí. El Popol Vuh quizás sea la pieza literaria prehispánica más célebre. En esta obra épica, para repasar el concepto, pues, perdón, me perdí un poquito. Es que iba a mencionar algo que dice aquí el libro, pero no lo salto. En esta obra épica, el pueblo quiché registró su origen y su historia, su concepción del universo y sus creencias. Su autoría no se le puede atribuir a una sola persona. Hace ratito comentamos, de hecho, que decía que era de un hombre. De hecho, no menciona tampoco nombre. Pero, y ustedes como ya lo vieron en la bibliografía, de hecho dice anónimo, o sea que no, realmente no se sabe quién lo escribió o quiénes lo escribieron. Se piensa que en su escritura intervinieron muchas personas, es decir, como en la tradición oral, el autor es el pueblo quiché. Al hallazgo de este documento se rodea un velo de misterio, porque los mayas lo concibieron como un texto secreto que por esta razón debió haber permanecido oculto. Y así fue, pues posiblemente el original se perdió en el incendio de la ciudad de Utaclán. Sin embargo, después de la conquista, en el siglo XVI, un grupo de ancianos que aún recordaban su contenido lo transcribieron a caracteres latinos y fue gracias al padre Fray Francisco Jiménez en el siglo XVIII quien por fortuna lo encontró en una vieja alacena de la sacristía en Chichicastenango, en Guatemala, que fue traducido al español. El Popol Vuh aborda tres asuntos principales: una narración de la creación del mundo y el origen del hombre, que después de varios intentos fue hecho de maíz; las aventuras de los semidioses, Hunapú y Ixbalanque, y el último es la historia de los pueblos de Guatemala, sus migraciones, sus guerras y el triunfo del pueblo quiché sobre otras tribus antes de la venida de los españoles, así como una relación de los reyes que gobernaron el territorio. Ay. Ahora sí que un dato curioso que aquí encontré en el libro, que dice justamente de los mayas, dice: los mayas consideraban que la sangre era una sustancia valiosísima, porque los dioses creadores habían derramado su sangre para formar a los hombres, y esto tenían que devolver ese don. Todos aquellos sucesos que aseguraban la continuación de la vida requerían ser sacrificados por la sangre, y de estos sucesos los más significativos se referían a la realeza. El rey, al ser tanto humano como divino, era la clave para la comunicación con el cosmos.
Era la puerta a través de la cual entraban en contacto lo profano y lo sagrado. Por ello, el ciclo de la realeza, designación, ascensión al trono, etc., lo marcaban complicadísimos rituales de sacrificio. Los monarcas mayas hicieron la guerra a fin de hacerse de víctimas para el sacrificio. El gran triunfo era tomar prisioneros a los soberanos enemigos. En algunas ocasiones estas ceremonias incluían la automutilación y el derramamiento de sangre por parte de los principales celebrantes. En el arte maya, los cautos suelen estar representados sin ropa, con el pelo hecho un nudo. Todo parece indicar que no se les sacrificaba a golpes, sino luego de infligirles una larga tortura y derramamiento de sangre. Los prisioneros eran sacrificados extrayéndoles el corazón por desmembramiento o decapitación. Otros acontecimientos asociados a sacrificios humanos eran el juego de pelota, la dedicación de edificios importantes y el entierro de jefes y reyes. Este del juego de pelota, si algo no mal recuerdo, era así que el que perdía era sacrificado. Era muy raro y extraño en aquel entonces. También las pirámides, ahora sí que eran muestras de rendirles como un homenaje a los dioses. Y bueno, también para que vean más o menos un poco de lo que dice. Aquí está. Así que bueno, se ve un poquito borrosa porque la verdad la cámara no la detecta bien. Pero esta es una imagen que muestra un poco sobre lo que es el sacrificio humano o los sacrificios humanos que hacían en aquel entonces. Y bueno, como ya les comenté, no creo que dure más allá de 1 hora este video. Así que, bueno, ahorita estoy llegando a la media hora. Obviamente en este punto yo ya les preguntaría qué les pareció, y bueno, pero hasta aquí yo voy a cortar un poco el video. La verdad ya siento un poco rasposa mi garganta, y una disculpa si me vieron estar tomando mucho agua, pero el estar hablando mucho sí me reseca un poco mi garganta. Y bueno, en la plataforma de Classroom lo que yo les voy a subir va a ser el ejercicio con un himno maya, donde ustedes me van a contestar un cuestionario. Y también la próxima semana ya entraremos al tema de la literatura de la literatura quechua. Y bueno, chicas, yo quería encontrar un poquito un tema o algún poema, pero realmente nada más ahorita tengo el que les voy a dejar de ejercicio. Pero para cumplir un poquito más allá de la media hora, les voy a leer y yo espero, ustedes yo creo que ya la leyeron, pero pues para hablar entrar un poquito en contexto, les voy a leer una parte del Popol Vuh, que es una que a mí me gusta mucho. O fue una de las primeras que a mí me llamó mucho la atención. No mal recuerdo. Aquí está. Bueno, es la primera, de hecho es la primera parte de este libro. Y dice así: esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barracas,
hierbas ni bosque, solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo, tranquilo. No había nada dotado de existencia, solo había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, Gucumax, el progenitor, los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad, estaban ocultos bajo las plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gucumax. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Así contaba. Bueno, es un poquito de lo que comentamos, que decía que el libro de Popol Vuh platica un poco sobre la creación de los mayas o en general la creación del universo. Obviamente no les voy a decir que la comparen con la que dice dentro de la Biblia. Obviamente son ideologías religiones muy diferentes, pero también asemeja que todo estaba en algo que tienen en relación, mejor dicho, es que todo estaba en calma. Entonces, y de algún momento a otro, o sea, se hizo la creación. Pero bueno, ese es un tema más largo y obviamente esto que les leí es un punto de vista de los mayas que tenían en aquel entonces. Obviamente, como también lo mencionamos, esta es una traducción es una traducción de otra traducción y tal vez no concuerda con la verdadera historia, pero al final de cuentas era la visualización de los mayas. Y bueno, chicas, hasta aquí les dejo la tarea del día de hoy. Hasta aquí la clase del día de hoy. Yo espero que en esta media hora que sigue, ustedes ya puedan hacer su actividad. Sobre todo es un cuestionario pequeño, ahorita también se los voy a subir, les voy a subir es un poema, obviamente tiene relación con esto. Y nos vemos la siguiente clase y yo espero que ya para la siguiente, no espero, la siguiente clase yo ya estaré subiendo el cuestionario que ustedes deben de contestar con relación del libro del Popol Vuh. Así que cuídense mucho, de verdad, síganse cuidando, aún esto no se acaba, esta pandemia aún sigue y un fuerte abrazo a todas chicas, cuídense. Les voy a mandar, así que besos y abrazos.